Es un privilegio recibir a esta hora a la precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso. Buenos días. Buen día, Carlos. Un gustazo estar acá. Muy bien. Ha generado polémica con sus declaraciones en los últimos días, pero objetivamente queríamos hacer lo que hacemos con todos los precandidatos que recibimos aquí en la mañana de la televisión pública. Y es hablar efectivamente de política a lo grande, de lo que se viene para el año que viene. Por supuesto vamos a estar hablando de las polémicas, pero para darle un poco de orden, ¿le parece? Primero que nada, tomando en cuenta el escenario que nos está planteando el Partido Nacional y los términos que comienzan a usar los precandidatos y con los que algunos se identifican o no, la pregunta es, Verónica Alonso, ¿más cerca de la evolución o del cambio total? De un cambio profundo, de un cambio posible, Carlos. Yo creo que la mayoría de los uruguayos estamos pidiendo un cambio. Que no alcanza solamente con retoques. Creo que hay situaciones, vayamos a ejemplos. La seguridad, ¿necesita retoques o necesita un cambio? La educación que hoy tenemos en el país, ¿necesita simples retoques o necesita un cambio profundo para volver a generar la igualdad de oportunidades? Y entre ellos yo te pondría el foco, y creo que ahí hay un trabajo excelente, y ahí creo que tenemos todo el sistema político la obligación de generar el consenso necesario a partir de un trabajo que ha hecho un equipo con experiencia, con conocimiento, como es Edu21. Eso que habla Edu21, ¿no? Los especialistas de todos los palos políticos que se han juntado con la necesidad de un cambio urgente. ¿No es necesario un cambio profundo en la educación? Me habilita a que la consulte porque la propuesta de Edu21 que fue presentada, como usted bien lo decía, con presencia de representantes de todo el sistema político en el Palacio de las Leyes, ni más ni menos. Esa propuesta llevada a números daba una inversión de Producto Interno Bruto en la educación muy superior al que se encuentra hoy. Es decir, para que esa propuesta sea tal, va a haber que apoyarla con muchísimo dinero y uno se pregunta, bueno, Verónica Alonso, a la hora de plantearse el escenario de la economía, ¿podría comprometer el apoyo necesario para propuestas de ese tipo? Es que, porque estamos hablando de un 7,5 u 8 de PBI solo para la educación en la propuesta de Edu21. Sí. El problema es que siempre en el tema educativo terminamos hablando de números, ¿no? El 4,5 para la educación, el 5, el 6. Y acá lo que hay que hablar es de resultados, de objetivos, de metas, que creo que es lo que ha carecido muchas de las propuestas que se han llevado adelante en estos años. Entonces, claro que estoy de acuerdo en ponerle la prioridad. Si tú me preguntás cuáles serían las prioridades en un gobierno, en el caso de nosotros obtener el gobierno a partir de marzo del 2020, le pondría 3 prioridades. Y te voy a contestar ya sí mismo por qué podríamos volcar parte de ese presupuesto en la educación. La reforma de la educación, indispensable e inevitable. Una reforma que implica un gran acuerdo político, un pacto social con todo el sistema político. Una reforma del Estado, pero de verdad una reforma del Estado, no la que algunos dicen, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cuántas veces deben haber escuchado los uruguayos que uno dice la madre de todas las reformas? Uno dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero después nadie hace. Yo creo que ahí en la reforma del Estado, y en la tercera reforma para mí indispensable, que es la reforma de la seguridad social, allí hay recursos que se han destinado de manera ineficiente, hay gastos superfluos que perfectamente, de verdad, haciendo las cosas comprometidas, no para la tribuna. En estas 2 reformas que nosotros planteamos, hay recursos suficientes y necesarios para ponerle a esa educación que necesita indispensablemente cambiar. Ahora bien, en un hipotético gobierno de Verónica Alonso, ¿quién puede ser ministro de Economía? A mí no me gusta, Carlos, creo que todavía falta mucho tiempo, no me gusta poner nombre, yo voy a elegir... Pero tiene un referente económico. Nosotros tenemos, tenemos más de 40 técnicos, podría nombrar, tenemos a un doctor en economía como es el doctor Eber Francia, que nos está acompañando, tenemos especialistas, tenemos economistas, contadores, psicólogos, sociólogos, especialistas en el tema educativo, especialistas en el tema minoridad infractora, por ejemplo, el doctor Eduardo Katz,
vicepresidente del INISA hasta hace un tiempo, nos está acompañando, nos está apoyando. Tenemos a ingeniero especialmente dedicado y poniéndole foco en el tema energía. Es decir, tenemos una gran cantidad, quizás no tienen el renombre que algunos pueden esperar, pero de todas maneras, ¿sabes una cosa importante? Me parece, Carlos, es el cambio en que algunos van a elegir por cuotas, porque son amigos, porque traen mochilas y tienen que ponerlos porque muchos es, ¿no?, el cambio de favores. Yo no tengo ninguna mochila, no traigo mochilas, ¿no?, de otras estructuras políticas. Voy a elegir en función de la idoneidad, del profesionalismo, de la capacidad, del compromiso que tenga con el país y con la tarea que tiene que desempeñar. No le voy a dar el lugar allí por cuota política, como ha pasado. Mujica terminó decidiendo a dos ministros, bueno, a uno en particular, uno de los peores ministros que hemos tenido, como el ministro Bonomi, y a alguien vinculado a la educación, como es Wilson Neto, creo que alguien que no ha hecho mucho en ese camino, y están allí por cuota política, y no de verdad porque sean idóneos. Entonces, ¿cuál es el cambio? Mochila, dice, no la carga Verónica Alonso. Y dentro del Partido Nacional, tú ves que los otros precandidatos, Larrañaga o Lacalle Pou, carguen con ese tipo de mochilas que los obligan a armar un gabinete en función de compromisos. Bueno, yo creo, por algo tomé la decisión de ser precandidata en mi partido también, porque yo creo que para cambiar al país se necesita, y eso lo entendí de esa manera también, cambiar cosas que se han hecho en el partido y que se han mantenido de la misma manera. Y yo no quiero más de lo mismo. Es más, y te voy a hacer referencia a lo que tú planteaste con respecto al ministro de Economía. Si yo tuviera que elegir un ministro de Economía, a veces uno puede contar, obviamente el presidente tiene que tener la confianza, ¿no?, la confianza política, pero perfectamente podría elegir a un ministro, por ejemplo, fuera de mis propias filas. Ernesto Talvi. ¿No sería una persona idónea? Normalmente economía, interior son como un poco los ministerios del presidente, ¿no? Está bien. Donde deposita un nivel de confianza que otras carteras no necesitan, por decirlo de alguna forma. No, está bien, la confianza la entiendo, pero la idoneidad no es importante. El compromiso con la tarea no es más importante. No es lo que están pidiendo muchos de los uruguayos, que se dejen de poner políticos incapaces, ineptos, que ocupan los lugares por reparto de poder, por cuotas políticas, por amiguismo. ¿No llegó el momento de no seguir haciendo más de lo mismo? ¿Dónde dice que no se puede buscar personas que no sean siempre el mismo entorno? ¿Qué es lo que ha generado el hastío de la gente hacia los políticos? ¿Qué es lo que ha pasado? Que si seguimos haciendo más de lo mismo, esa frase que muchas veces hemos escuchado en campañas, ¿no? Si querés resultados distintos, no sigas haciendo más de lo mismo, no sigas, si querés buscar, y esta no es una frase mía, ni de alguno de los candidatos que la han usado, es una frase de Einstein, ¿no? Locura es creer que si uno sigue haciendo más de lo mismo, es buscar resultados diferentes, es buscar resultados distintos. Y la verdad es que yo creo que parte de lo que pide la mayoría de los uruguayos es que haya gente comprometida, idónea, preparada, y no el que está buscando su carguito, el que está buscando su situación, solucionar su mes a mes, y así van pasando los años y nadie genera los cambios que hay que generar. ¿Te sientes dentro del Partido Nacional de precandidata con menos ataduras? Definitivamente, definitivamente. Yo no tengo mochilas, primero, no traigo mochilas de otros tiempos, no me he atado a estructuras, a viejas estructuras, justamente por esa misma razón. Yo no quiero ser rehén de esa vieja forma de entender la política en la cual un dirigente te dice, yo tengo 5.000 votos, y a cambio de esos 5.000 votos te pide, ¿no?, genera la presión para ser, por ejemplo, el director del puerto, aduana. Y uno dice, no, allí tiene que ir alguien que esté preparado, que esté capacitado. Y esto lamentablemente ha sido, creo que, una de las cosas que más se ha deteriorado en el sistema político. Vamos a hacernos un tiempo para la polémica, ¿te parece, Verónica? Va a estar en debate en la campaña electoral lo que se denomina la nueva agenda de derechos.
Y luego de la aprobación de la ley integral para personas trans, otro precandidato del Partido Nacional, Carlos Figliola, dice: yo voy a recolectar firmas para derogar esa norma. ¿Cómo ves esa definición y si tú te sumarías a una iniciativa de esta? Me gusta la propuesta que hace mi compañero. Yo creo que en esto lamentablemente se ha recorrido un camino equivocado. Yo lo he dicho y lo planteé claramente en mi exposición en el Parlamento. Yo soy partidaria de defender el derecho a cualquier persona en mi país a hacer lo que quiera hacer, a vivir como quiera vivir, como piense y como se sienta. Soy la primera en levantar mi voz para defender esos derechos. Lo que no comparto es que el Estado termine generando beneficios o privilegios, por más vulnerada que sea esa población, que es vulnerada, sí, definitivamente ha sido vulnerada, pero hay otras poblaciones que también son vulneradas y que muchas veces quedan allí y dicen: ¿y por qué de mí nadie se acuerda? ¿Y por qué yo no consigo o no obtengo los mismos beneficios que obtienen otras poblaciones? ¿Estarías sumando tu estructura de base, la de tu sector, para apoyar una recolección de firmas en ese sentido? Lo tenemos que conversar con el equipo antes de dar una confirmación en este sentido, pero creo que hay que generar, indudablemente hay que generar algunos cambios, y creo que en esto se recorrió un camino absolutamente equivocado con la ley de las personas trans. No me opongo, vuelvo a insistir, tengo gente conocida que ha tomado una decisión muy compleja y difícil, familias que han tenido que llevar adelante un proceso así con sus hijos, con el cual comparto hasta el dolor, la angustia y la preocupación, pero creo que en esto el gobierno se ha quedado defendiendo minorías y se ha olvidado de una mayoría de la población que mira que acá no hay justicia social. Queda poco tiempo, si no te juro que me engancharía en el desarrollo de estos temas, pero sin lugar a dudas, en las últimas horas lo que de alguna forma sorprendió a buena parte del microclima en el entorno político ha sido la virulencia con la que de alguna forma defendiste el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, y no deja de sorprendernos en virtud de que viene de una mujer que reclama espacios en un partido histórico que está a punto de cumplir 200 años, reivindicando el triunfo de quien se ha encargado, no pocas veces, de mostrar para con las mujeres, me cuesta definirlo, pero cuando tú decís que tus 4 primeros hijos varones fueron un acierto y tu 5ª hija fue una debilidad, me surge un poco de la palabra desprecio. Por ende, no deja de sorprender que en condición de mujer se puedan defender determinados discursos. ¿Defendés ese discurso en realidad o qué es lo que defiende Verónica Alonso de Jair Bolsonaro en el poder? Está bueno, Carlos, porque así no se genera la confusión. Yo defendí la expresión democrática en Brasil, defendí la expresión de un pueblo, no defendí a Jair Bolsonaro. No me tiene que gustar a mí Jair Bolsonaro, no es a mí a quien me debe gustar. Le gustó a los brasileños, a más de 60 millones de brasileños, que creo que lo que hay que rescatar acá es el hastío de un pueblo que terminó... Estamos viendo lo que ponías en Twitter, ¿no? Lo tengo clarísimo. Esa cachetada que yo escribo allí es una cachetada democrática, ¿no? Y yo creo que acá no se trata de poner a Bolsonaro, si Bolsonaro es un cuco o si es un salvador. Porque el peligro, como hay varios analistas y hoy todos gritan, el peligro que se cierne en la región es Bolsonaro. El peligro no es Bolsonaro. El peligro es el descreimiento del sistema político. Es el descreimiento hacia los políticos, lamentablemente producto de políticos corruptos e ineptos. Pero ¿es Jair Bolsonaro la imagen del político impoluto? Déjame decirte esto, Carlos. En esos 60 millones que votaron a Bolsonaro, hay muchísimas mujeres, ¿no? Deben haber habido muchísimos homosexuales, sobre todo por ese concepto de Bolsonaro de homofóbico. Deben haber habido muchísimos gays, homosexuales, muchísimas mujeres en esos 60 millones seguro. Fíjate,
el hastío que deben haber tenido los brasileños contra la corrupción, contra la demagogia, contra el abuso, que llevó incluso a todas esas mujeres a votar a una persona que transmite un mensaje que a mí, por supuesto, que no me hace sentir, no me gusta, pero vuelvo a insistir, no me tiene que gustar a mí Bolsonaro. Yo no voté a Bolsonaro. No me corresponde a mí analizar, claro, pero es pensar, no, pero déjame transmitirte esto. Corrupción. Es que Bolsonaro ahí es la pregunta que me surge. ¿Se puede pensar en un Brasil que tiene, por decirlo de alguna manera, demostrada una corrupción prácticamente intrínseca al funcionamiento de su sistema político? Los que tenemos algún año vimos caer a Collor de Mello de la forma que cayó, hemos visto caer a Lula de la forma que cayó, y uno piensa, objetivamente, gobernar un monstruo como Brasil sin que hayan episodios de corrupción, uno lo ve extremadamente difícil. Por ende, pensar en un político que no es nuevo porque tiene prácticamente 30 años sentado, aunque al parecer no haciendo mucho, no presentando muchos proyectos, sentado en el Parlamento brasilero, y ya nombrando entre sus colaboradores a un diputado que está procesado por recibir coimas y que va a estar detenido de forma domiciliaria de noche y trabajando para el gobierno de día. Entonces, anunciar el fin de la corrupción, tomando en cuenta que Brasil tiene un problema endémico de corrupción, no estoy anunciando a que mañana te lo puedan cobrar y decir... Yo, primero, si uno lee exactamente lo que yo escribí en el tuit y lo que yo expresé en una, pero no estamos en una audición... al tuit, estamos refiriendo a declaraciones es que yo creo que acá, han recogido los distintos medios. Sí, lo que yo creo es definitivamente lo que puse allí, y vuelvo a insistir, lo que yo expresé en una red social y lo que expresé también en una columna radial, es el hastío de un pueblo a los abusos de políticos corruptos, incapaces. La sociedad entre políticos corruptos y empresarios inescrupulosos generó el surgimiento de Bolsonaro. Mira, ayer justo escuchaba a Gabriel Odone en una charla sobre economía, que venía de estar en Brasil, y que él decía, en Brasil están todos muy contentos, hay una gran expectativa, y él decía, por suerte, que la mayoría de los brasileños le transmitían, por suerte nos sacamos de encima la plaga, ¿no? Haciendo referencia al PT, a Lula y a toda esa corrupción obscena por la que transitaron tantos años. Por suerte nos sacamos de encima la plaga. Lo que no sé, decían los brasileños, es si el insecticida que usamos es el correcto. Es decir, en realidad lo que dijeron los brasileños es basta de esta corrupción, de políticos que se han sentido con el poder y con la impunidad de manejar a su antojo al pueblo. Ahora, de allí a que este personaje que obtuvo el triunfo democrático, que fue lo que yo transmití y que celebré, yo no celebré el triunfo de Bolsonaro, yo celebré el triunfo de un pueblo que se expresó democráticamente, que son cosas bien distintas. Y que creo que en la región, también lo dije en ese tuit, creo y estoy convencida que en la región también va a pasar y va a venir a Uruguay, porque ojo, Carlos, con empezar a minimizar, ¿no? Alguien dice, me preguntaban, senadora, ¿esto que pasó en Brasil es lo mismo que pasa acá? No, yo quiero estar muy lejos de Brasil y quiero estar muy lejos de Argentina. Pero ojo con minimizar, con empezar a decir, esto que pasó en Brasil es enorme, acá esto no pasa. Esto que pasa en Argentina fue tremendo. No, señores, acá en Uruguay, acá en nuestro país, hay políticos corruptos, hay políticos incapaces y también va a haber una mayoría que se va a expresar en ese sentido, porque creo que ha generado un hastío del descreimiento del sistema político, de políticos incapaces, de aquello que pasaba en Argentina, lamentablemente, del que se vayan todos. Tenemos que frenar eso y no todos somos lo mismo y creo que eso es parte también de los cambios, por lo menos que nosotros queremos impulsar. Muy bien, un placer recibirte, Verónica, aquí en la pantalla de la televisión pública. Obviamente, por delante tenemos un año en donde seguramente nos vamos a encontrar más de una vez, porque como siempre ponemos de manifiesto, la interna del Partido Nacional depara un nivel de competencia que tal vez es el más intenso, por lo menos en lo que han sido las internas hasta ahora, desde la reforma del 96, vaya a saber si los demás lemas nos presentan lo mismo, pero bueno, obviamente seguiremos desarrollando
lo que es la interna blanca, así que de más está decir que nos estamos encontrando en cualquier momento. Seguramente que sí, y cuando vuelva me encantaría hablar de varias de las propuestas que hoy hicimos titulares, pero que me gustaría desarrollar, sobre todo para que la gente conozca cuáles son esas diferencias en esas internas, que no es solamente rencillas internas, sino que tiene que ver con propuestas, con ideas, que me parece que es lo que la gente está necesitando.